Entonces, buenas tardes, tutor, compañeros. El día de hoy nos vamos a presentar la aplicación de las teorías del aprendizaje a cargo del grupo 51 70 22 338. Continuamos. Bien, las teorías escogidas por nuestro grupo son el conductismo y el constructivismo. Siguiente diapositiva, por favor. El tema escogido de acuerdo a las dos teorías y las que se basan en las actividades y las evaluaciones es Daily Routines Present Simple, las rutinas diarias en presente simple. Continuamos. Bien, el conductismo. Bueno, primero voy a hablar del enfoque conductista. En primer lugar, que es el drill de oraciones. Lo que buscamos es que los estudiantes practiquen a través de la repetición. Esto es muy útil en niveles básicos como A1 y A2 porque les ayuda a familiarizarse con estructuras simples del inglés. Aquí ellos no solo repiten, sino que también pueden hacer cambios. Por ejemplo, cambiar palabras o pasar oraciones a negativas. Entonces, poco a poco, ellos van, digamos que reconociendo y dominando la estructura del inglés. ¿Cómo lo podemos observar en los ejemplos? I like apples, I like bananas. Como ven, se mantiene el sujeto y el verbo, pero lo que se cambia es el complemento. Y la transformación se puede ver en la oración she is happy, she is not happy. Se cambian las estructuras de positiva a negativa. Bien, el docente en este caso tiene un rol muy importante porque corrige los errores de manera inmediata. La idea es que los estudiantes aprendan a partir de la repetición y la corrección constante, ya que si el docente no llega a corregir de manera inmediata lo que el estudiante está produciendo, estos errores pueden seguir continuando y afectan su proceso formativo. Continuamos. Bien, la actividad 2 o la segunda actividad es el quiz interactivo. Esta encaja muy bien con el conductismo porque funciona como estímulo, respuesta y refuerzo. Es decir, el docente hace una pregunta, el estudiante responde y luego recibe una retroalimentación inmediata. Si la respuesta es correcta, se refuerza positivamente y si es incorrecta, se corrige en el momento. Entonces, el objetivo aquí es reforzar el aprendizaje a través de este proceso. ¿Cómo lo podemos ver en la imagen? Continuamos. Bien, la tercera actividad es el Machine Exercise. Aquí lo que los estudiantes hacen es relacionar imágenes con oraciones. Esto ayuda mucho porque combina lo visual con la repetición, lo que facilita que el aprendizaje sea más automático. Nuevamente, el docente corrige en el momento y la idea es que el estudiante aprenda por asociación. Una de las herramientas que de hecho se pueden utilizar de acuerdo a esta actividad es Quizlet. Y porque en él nosotros podemos programar, por así decirlo, imágenes y del otro lado también poner las oraciones o palabras ya traducidas para que el estudiante pueda utilizarlas. Bien, continuamos. Bien. En cuanto a la evaluación, primero tenemos la observación directa. Aquí el docente evalúa en tiempo real lo que el estudiante hace, es decir, sus respuestas, y esto es muy propio del conductismo porque se enfoca en lo observable. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y la segunda es el Reading Aloud, donde los estudiantes leen en voz alta y esto permite evaluar la pronunciación y la fluidez. Esta se puede pues aplicar en todas las actividades como es el quiz, el drill y el machine. Bien, continuamos. Y aquí quiero leerles una frase en la cual dice, abro comillas, denme una docena de niños sanos y garantizaré convertir a cualquiera de ellos en el tipo de especialistas que yo elija. Continuamos.
Ahora pasando al constructivismo, en la primera actividad, que es el proyecto My Daily Routine, los estudiantes crean una presentación sobre su rutina diaria. Aquí ya no se trata de repetir, sino que se crea contenido propio basado en su realidad. Ellos organizan ideas, usan imágenes y construyen sus propios aprendizajes. El docente ya no es protagonista. De hecho, ahora los protagonistas son los estudiantes y el docente es el mediador. En este My Daily Routine, que es el proyecto, se pueden utilizar herramientas como Canva para presentaciones interactivas, al igual que Genially. Bien, la segunda actividad es la entrevista entre compañeros. Los estudiantes trabajan en parejas y se hacen preguntas sobre su rutina. Esto es muy importante porque promueve el speaking y el listening. Además, genera interacción real. Aquí el aprendizaje se da a través de la comunicación con otros. Si, por ejemplo, hay preguntas como What time do you wake up? O What do you do in the afternoon? Sí, entonces son preguntas que ellos se pueden hacer y son muy interactivas y refuerzan la comunicación y convivencia entre ellos. Continuamos. La tercera actividad y la que considero que es muy importante es el roleplay. En esta actividad los estudiantes representan situaciones reales y esto les permite ser creativos y aplicar el idioma en contextos más cercanos a la vida real. Esto se relaciona con la idea de Liu Vygotsky, que dice que aprendemos mejor cuando interactuamos con otros. Sí, y de hecho en la imagen podemos observar que ellos pueden ser muy creativos, pueden vestirse de acuerdo al rol que ellos quieren asumir dentro de la actividad y suele ser, digamos que una estrategia que los estudiantes aprecian mucho. ¿Y continuamos? Bien, ahora en cuanto a la evaluación, primero tenemos la rúbrica. Esta permite evaluar no solo el resultado final, sino también el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta diferentes criterios. ¿Continuamos? Y también está, por último, el diario reflexivo, donde el estudiante escribe lo que se aprendió, sus dificultades y cómo puede mejorarlas. Esto ayuda a que sea consciente de su propio aprendizaje. Y finalmente, el constructivismo, según Jean Piaget, dice que el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas. Bien. Y para Ok. cerrar, mm, podemos decir que el conductismo se enfoca más en la repetición y en la corrección, mientras que el constructivismo se centra en el estudiante, que construye su propio conocimiento, y ambos enfoques se pueden completar para lograr un mejor aprendizaje. A continuación, siguen las preguntas reflexivas. Muchas gracias. Listo. La primera es, ¿cuáles son las diferencias y similitudes más notorias entre el rol del estudiante en su diseño conductista, conectivista y en su diseño constructivista y cognitivista? En términos generales, el mayor contraste radica en cuanto al protagonismo y autonomía. Se le conoce al estudiante. En el diseño conductista, el estudiante tiende a ser más receptor pasivo de información. Responde a estímulos del docente, repite y practica, y su aprendizaje se mide por conductas observables y correctas. En el diseño conectivista, en cambio, el estudiante es un agente activo y distribuido. No solo repite, sino que navega en redes digitales, selecciona fuentes, establece conexiones y aprende muchas veces a través de la automatización y el uso de herramientas tecnológicas. Por otro lado, el diseño constructivista y cognitivista, el estudiante también es el sujeto activo, pero su papel se centra más en procesar información de manera interna, en este caso el cognitivismo, y en construir significados a partir de la experiencia y la interacción social, que sería el constructivismo. En el cognitivismo, el estudiante organiza, planifica, almacena y recupera información como un procesador mental. En el constructivismo, actúa como constructor de interpretaciones, relacionando nuevos conocimientos con sus saberes previos y con contextos reales o de clase. Mm,
De acuerdo a las similitudes, tanto en el diseño constructivista y cognitivista como en el conectivista, se reconoce al estudiante como como un protagonista de su aprendizaje. Participa, pregunta, propone, relaciona y reflexiona, no solo memoriza. La gran diferencia está en el escenario. El constructivismo y el cognitivismo enfatizan los procesos internos de la mente y la interacción cara a cara, mientras que el cognitivismo lleva esa idea de actividad y construcción a las redes digitales, donde el estudiante aprende conectándose entre nodos y a flujos de información automáticos. Am, Acá tenemos unos ejemplos del estudiante pasivo que repite, responde y demuestra conductas correctas. Es en el conductista, en el cognitivista, es un estudiante activo en red, conecta información y aprende entornos digitales. El cognitivista y constructista es un estudiante activo, procesa información y construye un significado. Unas diferencias más marcadas serían los procesos sociales y mentales en el conectivismo y constructivismo y en el conectivismo, aprendizaje en redes digitales. La evolución de estudiante pasivo a activo y conectado. Segunda pregunta. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué teoría resulta más ventajosa para enseñar el tema específico que escogieron, el de su campo profesional, y por qué? ¿Y cuál es menos efectiva y por qué? Ok, desde el trabajo que hicimos, desde lo que trabajamos con las clases del presente simple con el tema de daily routines, podemos decir que ambas de las teorías pues son viables para manejar el tema de presente simple, pero con la diferencia que el constructivismo es mucho más ventajoso. ¿Por qué? Porque nos permite que el estudiante use el idioma en una situación mucho más real, ¿sí? Incluso hablando de su propia rutina y que esto le permite interactuar con los compañeros. Eso hace que el aprendizaje sea mucho más significativo porque no solo se memorizan estructuras, sino que realmente las entienden y las usan, ¿sí? Además, en actividades como el proyecto o las entrevistas, se nota que pues, los estudiantes participan más, piensan más en lo que dicen y construyen el conocimiento a partir de la interacción, que es algo clave cuando se está aprendiendo un nuevo idioma. Por otro lado, el conductivismo puede ser menos efectivo si se usa solo, ¿sí? Porque si solo se enfoca en la repetición y responden bien, pero no siempre significa que el estudiante sepa usar el idioma en una situación real, ¿sí? Igual sí es útil para reforzar estructuras básicas y mejorar la precisión, pero pues el constructivismo hace que lo use de una manera mucho más comunicativa. En conclusión, el constructivismo funciona mejor para este tema, pero el conductivismo también sirve como apoyo para afianzar las bases del idioma. Lo ideal sería de pronto utilizar las dos teorías, constructivista y conductista. Sin embargo, en un enfoque mucho más comunicativo, el constructivismo hace que el estudiante pueda usar el idioma de una manera mucho más real, teniendo en cuenta a lo que le sucede y sobre todo con el tema de daily routines, que es pues un tema introspectivo, o sea, de lo que uno piensa, de lo que uno le sucede a diario. Entonces, pues el constructivismo es mucho más ventajoso en este caso para el tema de daily routines y la gramática del presente simple. Ok, seguimos. Entonces, la tercera pregunta nos dice, si tuvieran que diseñar una clase híbrida usando elementos de ambas teorías, ¿qué actividad tomarían de la teoría A y qué evaluación tomarían de la teoría B para crear la propuesta más efectiva? Justifiquen su elección.
Ok, entonces nosotros para el diseño de una clase híbrida efectiva como grupo, proponemos integrar una actividad del enfoque conductista con una evaluación del enfoque constructivista, como lo indica la pregunta. En este caso, se selecciona el drill de oraciones como actividad principal y el diario reflexivos como estrategia de evaluación. El drill de oraciones es una actividad adecuada porque permite a los estudiantes adquirir estructuras básicas del idioma mediante la repetición, la práctica guiada y como estrategia de evaluación. El drill de oraciones es una actividad adecuada porque también es altamente efectiva en niveles iniciales A1 o A2, entendiendo que refuerza la relación estímulo-respuesta y ahí donde el docente presenta la estructura y el estudiante responde. También permite la automatización del lenguaje, facilitando la fluidez. Y por último, nos ofrece retroalimentación inmediata, lo que fortalece el aprendizaje correcto. Además, al incluir variaciones como sustitución y transformación, el estudiante no solo memoriza, sino que empieza también a reconocer patrones lingüísticos. Y como medida de evaluación, el diario reflexivo se elige porque permite ir más allá de la repetición mecánica y enfocarse en el proceso interno de aprendizaje del estudiante. Desde el constructivismo, esta evaluación es clave porque primero promueve la metacognición, el estudiante piensa sobre cómo aprende. También nos permite identificar dificultades y avances personales. Y por último, fomenta la construcción de significado, ya que el estudiante relaciona lo aprendido con su propia experiencia. A través de este diario, el estudiante deja de ser un receptor pasivo y se convierte en un sujeto activo que interpreta y reflexiona sobre su aprendizaje. La combinación de estas dos estrategias resulta efectivo porque integra lo mejor de ambas teorías. El conductismo aporta la base estructural del aprendizaje mediante la práctica, repetición y refuerzo, lo cual es esencial en etapas iniciales, y el constructivismo complementa este proceso al permitir que el estudiante comprenda, analice y dé sentido a lo aprendido. En estas diapositivas está explícitamente la información que yo acabo de darles. Entonces, estamos caminando sobre la explicación clara y concisa de la respuesta 3.